En este episodio, uno de los misterios más antiguos de Estados Unidos. Desaparecieron. La colonia entera desapareció por completo. Un grupo de colonos ingleses desaparece, dejando solo pistas crípticas. Las casas habían sido desmanteladas, derribadas. Y las letras CRO talladas en un árbol. Revelaremos las principales teorías sobre su posible destino. Él admite que muchos años antes mató a un grupo de colonos ingleses. Podrían haber perecido en ese bote. Los colonos sobreviven y están en Georgia, acogidos por los nativos. ¿Podrá la tecnología avanzada proporcionar respuestas? Aquí se encubrió algo. Un pequeño detalle que podría ocultar un gran secreto. ¿Qué le sucedió realmente a la colonia perdida de Roanoke? ...25 de julio de 1587... frente a la costa de la actual Carolina del Norte... 3 barcos con colonos ingleses llegan a la isla Roanoke. Unos 115 hombres, mujeres y niños, junto a John White, el gobernador, arribaron a la costa de Carolina del Norte. Su objetivo era crear el primer asentamiento inglés permanente en el Nuevo Mundo. 2 años antes, los ingleses enviaron un grupo compuesto principalmente por soldados para intentar colonizar Roanoke, pero fue un desastre, con una grave escasez de alimentos y el hostil ataque de la población nativa americana. Muchos mueren y apenas logran escapar y regresar a Inglaterra. El gobernador White está decidido a hacerlo mejor esta vez y está arriesgando más que solo su vida. En esta expedición iba la hija embarazada de John White, Eleanor, y su esposo Ananias Dare, junto con otros colonos que también deseaban formar sus familias y establecerse en el Nuevo Mundo. El 18 de agosto de 1587, Eleanor Dare dio a luz a su hija, Virginia, la primera niña inglesa nacida en Norteamérica. Desafortunadamente no hay tiempo para celebrar, porque la colonia está peligrosamente escasa de suministros. Podría pensarse que habían aprendido de su última expedición, pero al comenzar a hacer el inventario, notan que no tenían provisiones para el invierno. El plan había sido comenzar a cultivar sus propias cosechas y criar ganado, pero no hay tiempo suficiente. Así que alguien tiene que regresar a Inglaterra y obtener más provisiones. El 27 de agosto, apenas una semana después del nacimiento de su nieta, White se ofrece como voluntario para hacer la travesía transatlántica él mismo. Fue un viaje muy largo. Le llevó 2 meses y medio regresar. Cuando finalmente llegaron de vuelta a suelo inglés, era noviembre. El gobernador White carga rápidamente 5 barcos con suministros. Están prácticamente listos para zarpar, pero el problema con esto es que la reina Isabel I ha prohibido todos los envíos porque la Armada Española está llegando en el momento más inoportuno. Inglaterra está al borde de la guerra con España, lo que significa que las manos de la reina Isabel están atadas y su dinero se centra más en los esfuerzos de guerra que en una colonia en declive. White no tiene otra opción más que quedarse indefinidamente en Inglaterra. Mientras tanto, en la colonia esperan que White regrese en 6 meses, pero no saben nada de las noticias de la guerra. Habría que imaginar su sensación de desesperanza a medida que pasan 6 meses, luego 1 año y luego 2. Le toma a White 3 años completos regresar a la costa de Carolina del Norte. Cuando lo hace es el 18 de agosto de 1590, el tercer cumpleaños de su nieta, Virginia Dare. Pero el gobernador White no regresa con su familia, regresa a un misterio. Desaparecieron. La colonia entera solo desapareció. En algún momento en los 3 años anteriores, todo y todos simplemente desaparecieron. No hay evidencia de que haya existido alguna batalla. No hay evidencia de huesos o cuerpos que pudiesen indicar un enfrentamiento entre los colonos y los indígenas. Lo extraño es que prácticamente no queda nada. El pueblo simplemente fue abandonado, fue desmantelado. Todas las edificaciones fueron desmontadas. Las herramientas, los barcos, las provisiones, todo se lo llevaron. El gran misterio es, ¿a dónde fue todo? White y algunos hombres pasan horas examinando el lugar.
solo encuentran 2 pistas. Grabada en el poste de una cerca, White y los ingleses ven la palabra Croatoan y luego talladas en un árbol. 3 letras, C-R-O. Cuando White ve la palabra Croatoan, de hecho se alegra mucho. Sabe exactamente a dónde fueron los colonos. Los Croatoan son una tribu ubicada al sur de Roanoke. John White asume que se trató de una reubicación a gran escala por parte de los colonos para vivir con la tribu. Podría pensarse, con base en esas inscripciones, que hay otra opción, que los colonos fueron atacados por los Croatoan. Pero John White no lo cree. En primer lugar, el cuidadoso desmantelamiento del pueblo. No se hace eso si no se está bajo ataque. En segundo lugar, White y los colonos tenían un plan sobre qué hacer si eran atacados. Antes de partir, John White dio instrucciones explícitas a la colonia. Si estaban en peligro o en apuros, debían tallar una cruz de Malta en un árbol. Pero no hay ninguna cruz de Malta. White regresa a sus barcos con la intención de navegar al sur, a Croatoan. White llegó con 2 barcos, el Moonlight y el Hopewell, pero las tripulaciones están inquietas, no quieren pasar más tiempo del necesario en territorio hostil. Imagínenlo desde su perspectiva. Son personas que se inscribieron en un barco de suministros para venir a un lugar que pensaban que sería seguro. Estas personas no fueron contratadas para ir en busca de colonos perdidos que, hasta donde sabían, podrían haber sido tomados como prisioneros o estar en medio de una guerra, así que tenían mucho menos entusiasmo que John White. Al principio, están dispuestos a darle a White 1 o 2 días más. Planean dirigirse a Croatoan a la mañana siguiente, el 19 de agosto. Pero encuentran problemas. La línea de anclaje del Hopewell se rompe. No pueden arriesgarse a las peligrosas aguas de los bancos internos de Carolina del Norte. Las aguas son muy poco profundas. El barco podría naufragar y representar un peligro extremo para la tripulación y los demás a bordo. Un desesperado White apela a la tripulación del Moonlight. La tripulación del segundo barco, el Moonlight, no está dispuesta a arriesgar sus vidas para encontrar a los colonos perdidos. No tienen tanto en juego como John White. Seguramente él está pensando en su familia. Ellos solo están pensando en regresar a salvo a Inglaterra antes de que llegue el invierno. Así que el Moonlight regresa a Inglaterra, pero White logra convencer a un pequeño equipo de reparar el Hopewell, navegar hacia el Caribe para pasar el invierno y luego regresar a Carolina del Norte en la primavera para reanudar la búsqueda. Pero es como si el sujeto estuviese maldito. Después de que White y la tripulación repararan el Hopewell, van hacia el Caribe. Se desata una tormenta, son arrastrados fuera de curso y se ven obligados a regresar a Inglaterra. White intenta recaudar fondos para otra misión de búsqueda y rescate, pero fracasa. Podemos imaginar cuán devastado se sintió John White. Está muy cerca de encontrar a su familia, a solo 64 kilómetros, pero no puede llegar a ellos. Y 13 años después, fallece sin regresar y sin poder saber qué le sucedió a la colonia. Las noticias de la colonia perdida se difunden por toda Europa. Y aunque White nunca logra descubrir qué sucedió, los barcos comienzan a visitar el área de nuevo unos 7 años después de su muerte. Ocasionalmente, otros barcos europeos visitan los bancos exteriores durante el siglo XVII, pero llegando al siglo XVIII es un área bastante transitada. Y nadie ve nunca a los colonos desaparecidos. Pero encuentran evidencias de que tal vez se haya mezclado con las tribus locales, como lo creía White. Hubo una expedición que informó acerca de nativos con rasgos europeos. Tez clara, cabello y ojos de color claro, incluso algunos afirman tener parientes europeos. Pueden hallarse pruebas adicionales en la arquitectura. Una expedición informa sobre una aldea nativa con casas de madera construidas al estilo inglés. Parece probable que estas tribus tuviesen colonos ingleses viviendo con ellos, trabajando juntos, mezclándose, teniendo descendencia. Bien, todos son rumores. Sin embargo, es posible que la colonia perdida se mudó con los Croatoan. La Sociedad Arqueológica Croatoan, liderada por el historiador Scott Dawson, ha estado excavando el área desde 2009. Los arqueólogos que han excavado lo que ahora es la isla Hatteras han encontrado artefactos fascinantes que se hicieron en la época de los colonos perdidos. Encontraron la empuñadura de un estoque, que es una especie de espada que se usaba durante la época isabelina. Hallaron fragmentos de alfarería, platos, un anillo de cobre, un arma de bronce y monedas europeas. ¿Pero podemos decir que es una prueba absoluta de que los colonos se mudaron con los indígenas locales?
La genealogista Roberta Estes cree que es posible y está utilizando tecnología de vanguardia para intentar demostrarlo. Tratan de rastrear el ADN del cromosoma Y, analizando a las personas en el área de la isla de Hatteras, que pueden tener ascendencia mixta indígena europea y que comparten apellidos con los colonos de Roanoke. Han tenido hallazgos intrigantes. Algunas personas podrían ser adecuadas para descender de la colonia perdida, probando que los colonos sobrevivieron y se mezclaron con los croatoan. Pero el problema con eso es que una coincidencia absoluta tendría que identificar una familia coincidente en Inglaterra. Si Estes puede encontrar coincidencias, un descendiente confirmado de un colonizador perdido y un nativo croatoan ya no será la colonia perdida, pero por ahora sigue siendo solo teoría. Cuando 115 colonos desaparecen de la isla Roanoke en 1590, los ingleses están ansiosos por restablecer su presencia en el Nuevo Mundo, pero les lleva casi 20 años intentarlo nuevamente. En 1607, Inglaterra logra establecer una colonia en el río James, Virginia, que llamarían Jamestown. Al igual que su predecesora, Jamestown también se ve plagada de infortunios. Los ingleses parecen no tener un respiro. Una vez más, no tienen suficiente comida al principio. Llegan demasiado tarde en el año para sembrar cultivos. Los ingleses están muriendo de hambre. La escasez de alimentos empeora y empeora. Los ingleses recurren a comportamientos realmente terribles. Primero sacrifican a sus propios animales. Esta no es una estrategia muy buena a largo plazo, ya que necesitan esos animales para sobrevivir. Cuando no queda nada más, comen ratas, ratones y serpientes. Luego hervían sus cueros para hacer zapatos. Incluso hay alguna evidencia de que pudieron haber recurrido al canibalismo. En 3 años, solo 60 de los 214 colonos originales de Jamestown siguen con vida, incluida una figura bien conocida de la historia estadounidense, el capitán John Smith. John Smith era un sujeto fascinante. Sirvió como mercenario, fue capturado por los turcos, vendido como esclavo y finalmente llegó a Inglaterra a través de Rusia. Luego termina en el Nuevo Mundo y se convierte en el líder de la nueva colonia de Jamestown. Es el primer explorador inglés en cartografiar la bahía de Chesapeake. Luego va a la costa de Nueva Inglaterra, le da el nombre a la región. Sus libros y mapas ayudan en el proceso de colonización durante décadas. Mientras lucha por mantener a flote su colonia en Virginia, también siente una ardiente curiosidad por resolver el misterio de los colonos de Roanoke. Y no perjudica en nada que el rey James de Inglaterra haya emitido una orden para iniciar una investigación. Smith trabaja con el secretario de la colonia de Jamestown, William Strachey. Podemos ver los diarios de la investigación de William Strachey. Bajo la suposición de que las tribus nativas americanas podrían ser las únicas personas que quedan, que saben qué sucedió, él se va a la población indígena local de los Powhatan. Los Powhatan son liderados por un hombre llamado Wahun Seneca, más conocido como el jefe Powhatan. El jefe Powhatan tiene una relación de amor y odio con los ingleses. Por un lado, los ve como una amenaza para su pueblo y su forma de vida. Pero también piensa que los ingleses serían aliados útiles en el conflicto en curso entre él y las otras tribus. Actualmente, el jefe Powhatan es recordado principalmente como el padre de Pocahontas. La leyenda dice que los Powhatan capturan a John Smith y ordenan su ejecución. Pero lo extraordinario de Pocahontas es que parece haberse enamorado de John Smith. Y de hecho le suplicó a Powhatan que le perdone la vida, y así lo hizo. Pero puede que el jefe Powhatan no siempre haya sido tan indulgente, porque según la investigación de Smith y Strachey, él podría ser responsable de la destrucción de la colonia de Roanoke. El jefe Powhatan habla con William Strachey y admite que muchos años antes ordenó matar a un grupo de colonos ingleses. Según él, en lugar de migrar hacia el sur para vivir con los croatoan, los colonos de Roanoke se dirigen hacia el norte y se quedan con una tribu diferente llamada los Chesapeake. Los Chesapeake se niegan a someterse a la autoridad del jefe Powhatan y unirse a la confederación. Así que cuando se entera de que los colonos están aliados con los Chesapeake, afirma que se está cumpliendo una profecía. Le han advertido que una gran nación del este
llegará para derrocar su imperio a menos que él los mate primero. Así que eso es exactamente lo que hace. Al escuchar la confesión del jefe Powhatan, John Smith profundiza aún más. Smith le pide al jefe Powhatan que demuestre su afirmación. Le dice, muéstrame los cuerpos. Pero el jefe no puede. Powhatan no pudo mostrarle dónde estaban los cuerpos, pero sí le enseñó objetos de colonias anteriores. Le mostró un mortero y una maja y un par de objetos más. Pero de nuevo, no pudo confirmarse que proveniesen directamente de la colonia perdida. Pero cuando Smith envía su informe al rey James de Inglaterra, la evidencia basta para convencerlo de que eso fue lo que sucedió. Y si eso es lo que cree el rey, caso cerrado, ¿cierto? La teoría de Powhatan se convierte en la versión oficial de los eventos por los próximos 200 años. Pero los historiadores actuales cuestionan su precisión. Algunos dicen que los colonos que el jefe Powhatan presume haber matado no son los colonos de Roanoke. En su lugar, se refiere a un grupo diferente de personas, y la confusión es por la barrera idiomática. Smith estaba hablando específicamente de la colonia de los 115, la última colonia de Roanoke que se estableció. Pero Powhatan podría haber estado hablando de las colonias anteriores, que llegaron un par de años antes. Recordemos que hubo una expedición en 1584 de soldados varones, de los que dejaron atrás a 15 cuando la expedición fracasó. Podrían ser ellos a quienes Powhatan mató. Es cierto que se derramó mucha sangre en este capítulo particular de la historia, tanto de los nativos como de los ingleses. Pero a pesar del relato del jefe Powhatan, no podemos demostrar que esa sangre era de los colonos de Roanoke. La costa salpicada de islas de Carolina del Norte es ahora un destino turístico idílico y popular. Pero hace 400 años era en gran parte inhóspita, como descubrieron los colonos de Roanoke. Cuando White se marchó en 1587, las condiciones de la colonia eran desesperadas. La comida escaseaba y la agricultura no prosperaba como esperaban. Existía una hambruna. Claramente había mucho mal tiempo y estaban teniendo escaramuzas con los indios nativos estadounidenses. Sabemos que no estaban allí cuando White regresa 3 años después, así que casi todas las teorías sobre lo que ocurrió comienzan con una reubicación. Tuvieron que ir a otro lugar. Pero Roanoke es una isla, así que si querían huir, tenían que atravesar una extensión de agua. Afortunadamente, aunque no tienen suficiente comida, tienen una embarcación. Los colonos llegaron originalmente con 3 barcos. Uno regresó a Inglaterra de inmediato. Uno fue tomado por John White, pero aún queda otro. El barco que les queda es una pinaza. Es una embarcación pequeña, ágil y de fondo plano, principalmente utilizada para viajes cortos y encargos. Se utiliza cuando la embarcación principal es demasiado voluminosa o el agua es muy poco profunda. Cuando White finalmente llega en 1590, además de encontrar la comunidad desmantelada, la pinaza ha desaparecido. Y presumiblemente él habría pensado que los colonos la habían abordado y habían ido a algún lugar. ¿Dónde? No lo sabía. El propósito de esta embarcación era pescar o navegar entre las islas buscando alimentos o explorar a pequeña escala. No estaba preparado para largas distancias. Pero en una emergencia desesperada, sin otras opciones, este tiene que ser su plan A. Es cuestión de subir al barco o morir. Aquí los teóricos comienzan a especular sobre a dónde podrían haber ido en aquella pequeña embarcación. Esto no tiene en cuenta otra posibilidad. Creo que es una opción, que podrían haber perecido. Simplemente naufragaron y murieron. Esto es muy destacable. Hasta ahora, a lo largo de la historia, durante más de 400 años, la búsqueda de los colonos perdidos se ha limitado en gran medida a tierra, pero creo que es igualmente probable que las respuestas estén en el agua. Desafortunadamente, esta teoría hace que encontrar evidencia sea casi imposible. En primer lugar, no verás ningún rastro de lo que sucedió, a menos que alguien esté buceando al azar o escaneando el fondo de algún cuerpo de agua y tenga la suerte de hacer un descubrimiento entre 1,000,000. Es complicado incluso saber por dónde empezar a buscar restos de los colonos. No sabemos de dónde partieron. No sabemos cuánto navegaron. Ni siquiera sabemos hacia dónde iban.
Si los colonos hubiesen decidido que era hora de navegar hacia algún lugar, el lugar más lógico sería volver a Inglaterra. Podrían haber hecho un viaje corto a algún otro lugar en el Nuevo Mundo, pero el Nuevo Mundo no les estaba funcionando, así que intentaron valientemente regresar a casa. Pensemos en esto. Si estás sin comida y sin esperanzas en una tierra violenta y extraña, ¿qué harías? Tratarías de regresar a casa, ¿correcto? Un lugar familiar, incluso arriesgando la vida. Habían sobrevivido al cruce en una dirección. Tal vez tenían lo necesario para lograrlo en la otra dirección. Otra colonia europea también hizo el viaje de regreso contra probabilidades aún peores. Es posible que los colonos de Roanoke hubiesen oído una historia muy conocida publicada en Europa 25 años antes. Un grupo de colonos franceses abandonados que comparten muchas similitudes con las aventuras de Roanoke. Es una historia que se volvería viral en el día de hoy, pero incluso entonces fue ampliamente difundida. En 1562, los franceses se dispusieron a establecer la colonia de Charlesfort, en lo que se convertiría en Carolina del Sur. Pero para el año siguiente, estos colonos también se quedaron sin suministros. Su líder, el almirante Jean Ribault, regresa a casa en busca de más provisiones, dejando atrás a 24 personas. Desafortunadamente, al regresar a Europa, Ribault es detenido inesperadamente, dejando a los colonos a su suerte en una tierra extraña, al igual que en Roanoke. Pero a diferencia de Roanoke, esta colonia enfrenta un obstáculo mucho mayor. Estos colonos franceses no tenían acceso a un barco. Así que en 1563, los franceses construyen su propio barco. Finalmente, contra todo pronóstico, logran regresar a Europa. A duras penas, pero lo logran. Los colonos pensaron, si los franceses pueden lograrlo con un barco que construyeron ellos mismos, nosotros podemos hacerlo con uno que tenemos a mano. Pero el problema podría residir en su número. La población de la colonia comienza con poco más de 100 personas. Y debido a que la embarcación era tan pequeña, es poco probable que todos los colonos estuviesen a bordo. Pero dependiendo de cuándo zarparon los colonos, pueden haber pasado meses sin suministros. Entre el hambre, las enfermedades y los ataques de los nativos, pudo haber menos de 100 sobrevivientes para abordar el barco. La capacidad podría no haber sido un problema. Pero la estabilidad sí lo es. Para cualquier tripulación, cruzar el Atlántico era un desafío. Estos colonos no tenían instrumentos, se enfrentaban a aguas turbulentas y debían lidiar con un clima desafiante. Además, este no era un barco para mar abierto, es un barco costero. Y con mares agitados y las complicaciones de las aguas que rodean los bancos exteriores, habría sido muy complicado. Si hubiesen regresado, habría evidencias de que volvieron con sus familias, pero no hay nada que indique que hayan llegado a casa. ¿Podrían los restos de la colonia perdida estar enterrados bajo el agua? Hasta ahora no se ha encontrado ningún naufragio de ese tipo, pero algunos investigadores se mantienen optimistas. Los científicos solo han explorado el 35% del lecho marino de la costa de Estados Unidos, así que hay mucho por hacer. Quizás algún día, con los avances tecnológicos, encontraremos los restos de los colonos perdidos que lograron abandonar la isla, pero no sobrevivieron el viaje de regreso a casa. Por siglos, la búsqueda de la colonia perdida de Roanoke solo ha dado pistas tentadoras y callejones sin salida. A finales de la década de 1930 se descubre un tesoro de nueva evidencia que, de ser auténtica, podría reescribir la historia. En el siglo XX, las teorías principales sobre lo que sucedió con los colonos eran que, en primer lugar, se unieron a los Croatoan al sur y, en segundo lugar, fueron al norte hacia Chesapeake, donde fueron asesinados por el pueblo Powhatan. Otra posibilidad es muy simple, que intentaron navegar de regreso a Inglaterra. Hay poca evidencia. Casi no hay nada que haya sobrevivido. Ni siquiera hemos localizado el sitio de la colonia. La isla Roanoke tiene aproximadamente el tamaño de Manhattan y no sabemos dónde vivían en esa isla. La principal fuente escrita que proporciona la mayor parte de la información la obtenemos de los diarios de John White. Y por supuesto, él no estuvo en la desaparición.
Pero en 1937 se encuentra un nuevo relato escrito y es una revelación impactante. En noviembre de 1937, cerca de Edenton, Carolina del Norte, a unos 100 kilómetros al oeste de la isla Roanoke, un hombre llamado Louis Hammond estaba buscando nueces a lo largo del río Chowan cuando encontró una gran roca cubierta de extrañas inscripciones que parecían estar en inglés antiguo. Hammond lleva la roca a la Universidad de Emory en Atlanta para que un profesor de historia llamado Haywood J. Pierce lo ayude a descifrar qué dice. Pierce lo ve y dice que no puede creer lo que ve en sus ojos. La piedra tallada pretende ser un mensaje de Eleanor Dare, la hija de John White. En un lado de la piedra, Dare informa sobre el triste destino de su esposo, Ananias Dare, y su hija de 4 años, Virginia. Aparentemente ambos fallecen en el año 1591. Dare instruye a quien encuentre la piedra que la lleve al gobernador White. Quiere que su padre sepa qué sucedió con su familia, y tallar la piedra es la mejor manera que ella conoce. En el lado opuesto hay un mensaje aún más largo. Eleanor describe la partida inicial de Roanoke y la ruta que han seguido hasta ahora. Viajan hacia el oeste unos 80 kilómetros y terminan cerca del lugar donde se encuentra la piedra. Escribe que después de un periodo miserable de enfermedad, hambre y ataques violentos de tribus locales, la población de la colonia, que comienza con poco más de 100 personas, se reduce a solo 7 almas. He examinado esa piedra con gran detalle. Cuenta una gran historia, una historia muy plausible. El problema es que no hay registros de a dónde fueron. Pero ella brinda una pista. Después de que los 7 colonos entierran los restos de sus compañeros, Dare escribe que ha inscrito sus nombres en algún lugar de una lápida, junto con más detalles de los eventos recientes. En otras palabras, puede haber un segundo mensaje tallado a mano con más respuestas. Después de revisarla, Haywood J. Pierce, el profesor de historia, sabe exactamente cuán importante es esta roca, así que se la compra a Louis Hammond y comienza una búsqueda obsesiva de la segunda piedra. Pierce cree que encontrar la segunda piedra autenticará la primera piedra, resolviendo en efecto el misterio de Roanoke y asegurándose un lugar permanente en los libros de historia. El profesor Pierce ofrece una recompensa de $500 a cualquiera que pueda encontrar la segunda piedra Dare. Ajustado a la inflación actual, esos son $10,000. En ese momento el país aún estaba en la Gran Depresión. La búsqueda seguía en marcha. Pronto el plan de Pierce da resultado. La siguiente piedra es hallada por Bill Eberhard, un hombre del campo del norte de Georgia. Lleva una piedra de 9,5 kilogramos a la Universidad de Emory que afirma haber encontrado en Carolina del Sur y tiene los nombres de los fallecidos que Eleanor Dare dijo que talló en ella. Pero el descubrimiento de Eberhard no termina allí. En total, en menos de un año, Eberhard encuentra más de esas piedras. Juntas, finalmente dan una imagen clara de lo que le sucedió a los sobrevivientes de Roanoke. Es una historia increíble. Finalmente llegan a un lugar seguro después de un viaje de 800 kilómetros a Georgia. En conjunto, esta evidencia se ha conocido como las piedras Dare. Según las piedras Dare, los colonos sobreviven y están en Georgia acogidos por nativos, y el esposo de Eleanor fallece. Finalmente, Eleanor Dare se casa con un nativo estadounidense en 1593. Tienen una hija llamada Agnes y Eleanor muere en 1599. Después de la muerte de Eleanor, Griffin Jones y Agnes Dare dejan obituarios para los otros sobrevivientes a medida que van muriendo. Pero nadie sabe qué le sucede a Agnes o a Griffin. Y es fácil imaginar que el profesor Pierce estaba muy emocionado por estos hallazgos. Hace una conferencia científica en 1940 invitando a 34 expertos para examinar las piedras. Un panel de estos expertos emite un comunicado de prensa respaldando la autenticidad de las piedras. Pierce envía un artículo con sus hallazgos al Saturday Evening Post. Cuando se publica el artículo el 26 de abril de 1941, resulta impactante, pero no por la razón que Pierce esperaba, porque según el artículo, los verificadores encuentran todo tipo de problemas. Las piedras de Dare son un engaño. Después de examinar las piedras, un lingüista encuentra varias fallas.
Utilizaron palabras que no existían en el idioma inglés en ese momento, como sendero y reconocer. Una de estas piedras incluso afirma enumerar nombres de personas, pero esos nombres no aparecen en el manifiesto del barco. Parecen ser solo invenciones. También está la escritura. Las 47 piedras encontradas por Eberhard no coinciden con la caligrafía de la piedra inicial hallada por Hammond. Y están talladas en un tipo de roca diferente. No tiene mucho sentido. El momento del hallazgo en 1937 también es sospechoso. En 1937 se celebra el 350 aniversario de la colonia perdida. Hay una gran celebración en torno a este aniversario. También es un momento interesante porque el país está en medio de la Gran Depresión, por lo que es una forma maravillosa de levantar el ánimo. En términos modernos, podría decirse que Roanoke está viviendo un momento. Así que si alguien intentase ganar dinero con algunos artefactos falsos, este sería el momento. ¿Es posible que Eberhard haya falsificado las piedras de No se le ocurre a Haywood Pierce. Para él, Eberhard es solo un obrero manual con educación de tercer grado. No hay forma de que pudiera hacer esas falsificaciones tan buenas. Resulta que Eberhard tiene antecedentes de falsificar artefactos falsos de nativos estadounidenses. Aunque las 47 piedras de falsificadas por Eberhard han sido declaradas oficialmente fraudulentas, algunos aún creen que la original es genuina. Queda la posibilidad de que la piedra original presentada por Lewis Hammond sea el trabajo de 400 años de Eleanor Dare. Por otro lado, Hammond podría haber estado intentando ganar dinero y tener sus 15 minutos de fama, con su propio engaño que luego Eberhard llevó al extremo. De cualquier manera, aparte de las propias piedras Dare, no hay evidencia de que los colonos perdidos hayan llegado a Georgia. A lo largo de 4 siglos, los escritos del gobernador John White son la única pista sobre el destino final de la colonia perdida de Roanoke. John White deja atrás un diario muy extenso, pero igual que el resto de nosotros, no sabe qué le sucedió a los colonos después de partir. Aunque era gobernador de la colonia, ante todo era un pintor de oficio. Y gracias a sus dibujos y las increíbles pinturas que produjo durante su tiempo en la isla Roanoke, es que sabemos mucho sobre cómo era la vida entre la población indígena nativa americana. White también deja atrás otra posible prueba: un mapa dibujado a mano. El mapa de Virginia, Parse, es posiblemente la mejor muestra de cartografía norteamericana del siglo XVI. Hubo 3 expediciones a Roanoke. White hizo este mapa durante la expedición de Sir Walter Raleigh de 1585-86, unos años antes de los colonos perdidos. El mapa muestra la isla Roanoke, el lugar de ataque final de los colonos y sus áreas circundantes con gran detalle. Es increíblemente preciso. Todavía puede verse ese mapa hoy, más de 400 años después, identificar todos los estuarios clave, los lagos, las islas. Es un mapa notable. En 2012, un grupo de investigación llamado la Fundación Primera Colonia examina el mapa de White en busca de nuevas pistas. La Fundación Primera Colonia ni siquiera comienza examinando el original. Revisan una producción de alta calidad del mapa y algo les llama la atención. Un detalle que podría estar ocultando un gran secreto. Ven una tenue sombra marrón que parece haber sido pasada por alto. Esto podría ser simplemente un contorno topográfico, pero el equipo piensa que se trata de un parche. Algo fue encubierto aquí. Tal vez un lugar donde John White derramó accidentalmente una mancha de pintura, cometió un error y simplemente lo cubrió con pergamino. O tal vez sea algo más. Solo hay una forma de saberlo. Notifican al Museo Británico que toma la copia original del mapa de Virginia a Parse y la escanea utilizando tecnología de imágenes avanzada. Y efectivamente, debajo del parche no hay una mancha de pintura errante, sino lo que parece ser el símbolo de una X grande. En los mapas de esa época, la X se utiliza a menudo para marcar la ubicación de un fuerte. La pregunta es, ¿qué significa esta imagen de un fuerte? ¿Fue algo que se construyó en una expedición anterior? ¿O tal vez una idea que simplemente nunca se concretó? No lo sabemos. Pero obviamente John White lo sabe. Y teóricamente, cuando regresa con su colonia de Roanoke como gobernador, le contó a los colonos sobre el fuerte.
¿Podría ser aquí a donde se dirigieron cuando las cosas empeoraron en la isla Roanoke? La X está a unos 80 kilómetros al oeste de Roanoke, a lo largo del estrecho de Albemarle. Esto concuerda con el pasaje en el diario de John White, donde instruye a los colonos a ir al oeste en caso de una emergencia. ¿Siguieron los colonos las instrucciones de White? Se envía rápidamente un equipo para excavar el área. El sitio de excavación tiene uno de los nombres más geniales que encontrarán en arqueología. Lo llaman Sitio X, una referencia a la idea de la cultura popular de un tesoro de piratas enterrado. Y no pasa mucho tiempo antes de que el Sitio X revele un tesoro de nuevas pistas. Hay fragmentos de cerámica y piezas de armas que datan de la era Tudor, el periodo exacto en el que comienza este misterio. Definitivamente hay artefactos ingleses de la época de los colonos de Roanoke en este sitio. El problema es saber a qué grupo inglés pertenecían estos artefactos. No se pueden fechar con precisión para determinarlo. Podrían ser de la colonia perdida, de la expedición de Walter Raleigh o de otros equipos más pequeños que visitaron el área anteriormente. Los arqueólogos amplían su búsqueda a un segundo lugar cercano. Lo llaman Sitio Y. En el Sitio Y también se han encontrado artefactos europeos, pero de nuevo, el problema es intentar determinar si pertenecen a los colonos perdidos o a los colonos ingleses posteriores. Todavía no son definitivos. Necesitamos más pruebas. La Fundación Primera Colonia continúa su búsqueda a través de excavaciones anuales dirigidas por historiadores, científicos y arqueólogos. Todo lo que encuentran es analizado a fondo en un laboratorio. Están seguros de saber dónde terminó la colonia perdida de Roanoke. Y es justo aquí. Ahora solo tienen que demostrarlo con ese artefacto que puede establecer la conexión. Sabremos que hemos encontrado la ubicación de la colonia perdida cuando encontremos algo que sea irrefutablemente un efecto personal de uno de los colonos perdidos. Tiene que ser un collar o un anillo que tenga un nombre o una nota o algo que lo identifique positivamente como perteneciente a un colono perdido. Pero hasta que encontremos evidencia contundente, estamos buscando básicamente una aguja en un pajar. Croatoan. Una palabra extraña encontrada en un lugar extraño, tallada en un árbol cerca de la colonia abandonada de Roanoke en 1590. Pero podría no ser la única vez que esta palabra se relacione con la tragedia. Aunque no lo crean, hay una teoría que dice que la palabra Croatoan aparece en varios lugares de la historia, no solo con la colonia perdida, de ninguna manera. La teoría especula que cuando los colonos tallan esa palabra no es un simple mensaje sobre su paradero, es un grito de miedo. Porque, en este caso, según la teoría, Croatoan no se refiere a la amigable tribu nativa ni al nombre de una isla. Se refiere a algún tipo de fuerza sobrenatural que busca sangre. John White asume que las inscripciones significan nos fuimos 64 kilómetros al sur para convivir con nuestros amigos indígenas. Regresa a casa devastado, incapaz de encontrar a su hija o nieta, pero con la esperanza de que tal vez lograron sobrevivir e incluso prosperar con la ayuda de los lugareños. Pero a White podría preocuparle mucho descubrir lo que supuestamente sucede con el paso de los años, pues según algunos informes, la próxima vez que Croatoan aparece en la historia, parece ser una advertencia fatal. La palabra parece resurgir en 1849. Poco antes de su muerte, el autor Edgar Allan Poe desaparece. Finalmente aparece en un estado de total delirio. ¿Qué le sucedió a Poe? Sigue siendo un misterio histórico. Pero algo en ese momento le causa una angustia increíble, que incluso pudo haberlo hecho enloquecer o contribuido a su muerte. Se dice que una de las últimas cosas que dijo fue la palabra Croatoan. Existe otra historia relacionada con la palabra vinculada a un presunto incidente en 1888. El bandido del viejo oeste, conocido como Black Bart, es un famoso ladrón de diligencias y finalmente es llevado ante la justicia y cumple 4 años de condena. Pero antes de ser liberado, se dice que talla la palabra Croatoan en la pared de su celda. Y después de su liberación a principios de 1888, nunca más se le ve ni se sabe de él. ¿Acaso esta palabra está matando a la gente, haciéndolos desaparecer? ¿Qué ocurre? Las similitudes no terminan allí.
En 1921, una embarcación llamada Carol A. Deering encalla en la costa de Carolina del Norte. Todos desaparecen. No los hallan muertos, solo desaparecieron. Hallaron el barco abandonado y al parecer la palabra Croatoan estaba escrita en el libro de bitácora. Ambrose Bierce es un famoso autor de terror que desaparece en 1913 o 14 cuando va a México. Pero un rumor dice que la última cama en la que se sabe que durmió tenía la palabra Croatoan tallada en uno de sus postes. Y esto es impactante. Amelia Earhart desaparece durante un desafortunado vuelo sobre el Océano Pacífico en 1937. Pero los teóricos de Croatoan creen que ella dejó atrás un diario con la palabra grabada en él. No está claro cómo o cuándo comenzó el rumor, pero sigue siendo muy difundido. ¿Podría haber un ominoso vínculo entre estos incidentes? En la mitología de los vecinos nativos americanos de los colonos, Croatoan es el nombre de un espíritu vengativo que habita en su isla y castiga a aquellos que le desagradan. Puede transformarlos en animales, árboles o rocas o simplemente matarlos. ¿Es esto lo que significan estas otras referencias históricas? ¿Hay algún espíritu vengativo llamado Croatoan que ha estado transformando y asesinando personas en los últimos 400 años? Por supuesto, la idea de un espíritu maligno asociado a la palabra Croatoan, causando todos estos problemas, lamentablemente todavía es una leyenda. Además, si el espíritu hubiese transformado a los colonos perdidos, ¿por qué se molestaría en desmantelar sus casas? Es mucho más probable que los colonos huyesen por su cuenta. ¿Qué sucedió con ellos luego? Sigue siendo un misterio. Es el caso de personas desaparecidas más antiguo de Estados Unidos. Y sin embargo, hoy en día hay más personas dedicadas a resolverlo que nunca antes. Están buscando en tierra, mar e incluso en el ADN para encontrar la respuesta. Quizás algún día cercano finalmente se encuentre la colonia perdida de Roanoke. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por ver Grandes Misterios de la Historia.